Como atrasé a una policía, un año después salí de la cárcel. Mi idea era volver a ser una persona normal, pero solo me quedaban 5 pavos. Y pensé, igual hago otro atraco y ya está, total, como mucho vuelvo a entrar. Lo que no sabía es que, durante ese año encerrado, el mundo había cambiado por completo. Todo tipo de demonios y monstruos habían aparecido, y por la noche salían fantasmas. Pero yo no estaba pensando en eso, yo solo quería llenarme el estómago. Así que con mis últimos 5 pavos, me compré en la calle una espada de madera de melocotonero rota, y me puse en marcha. Debía de ser ya muy tarde porque estuve dando vueltas y no vi ni una sola alma, ni un solo fantasma. Justo cuando estaba pensando que hasta atracar se había vuelto complicado, vi por fin una silueta al fondo de la calle. Aquella figura estaba quieta, y a su alrededor se notaba como una especie de aura negra. Pero como estaba todo oscurísimo, ni me fijé. Yo solo pensaba en que por fin iba a comer. La agarré del cuello con una mano y con la otra le planté la espada en el cuello, y ahí mismo le dije que no se moviera y que soltara la pasta. Los exorcistas que estaban cerca, y la propia fantasma, se quedaron todos congelados. Yo seguí con el papel de tipo duro y le exigí que me diera todo el dinero que llevara encima. La fantasma se quedó blanca, y hasta en sus ojos muertos se veía que no entendía nada. Tardó un rato en darse cuenta de que la estaban atracando de verdad. Y los exorcistas escondidos también reaccionaron y empezaron a murmurar entre ellos. Se notaba a la legua que lo de atracar a una fantasma por la noche les había volado la cabeza. La exorcista que iba detrás estaba muerta de vergüenza, porque ellos, siendo exorcistas, ni siquiera se habían atrevido a atacar primero. Y yo en cambio me había lanzado solo, así que ya me estaban tomando por un experto. Además, les oí decir que esa fantasma tenía una recompensa de 10.000. Cuanto más hablaban, más les parecía que ellos eran unos cobardes al lado mío. Y mientras tanto, la fantasma también estaba hecha un lío, intentando adivinar quién demonios era yo. Seguramente pensó que, si me atrevía a hacer eso, era porque tenía formas de cargármela. Entonces volvió a notar la incomodidad en el cuello. Era la quemazón que le estaba provocando la espada rota. Y se dio cuenta de que, si yo apretaba de verdad, mínimo iba a salir muy mal parada. Después de pensarlo un momento, decidió rendirse. Me suplicó que no le hiciera daño, y me dijo que me daría dinero. Pero yo, en ese momento, solo quería pillar la pasta e irme. No pensé en nada más. Hasta me vine arriba y pensé que las mujeres, al final, eran más fáciles de asustar. Incluso me dio por creer que tenía talento para ser un auténtico bestia. La fantasma empezó a rebuscar y, al final, me tendió un puñado de billetes de papel funerario. Yo se los cogí de un tirón y fruncí el ceño al momento. Pensé, pero bueno, ¿me está tomando el pelo con dinero de muertos? Y entonces fue ella la que se quedó descolocada. Me dijo que solo tenía eso, y que tampoco entendía para qué quería yo ese dinero. Ahí sí que me quedé completamente loco. Pensé, ¿solo lleva dinero funerario? Pero esta tía que se cree que es un fantasma. ¿Quién va por ahí cargando con un montón de billetes de muertos? Pero entonces la fantasma entendió algo de golpe. Se dio cuenta de que yo ni siquiera sabía que ella era un fantasma, y en ese instante soltó toda su energía fantasmagórica, helando el ambiente de golpe. Yo tragué saliva y pensé que no podía ser que justo hubiera ido a atracar a un fantasma. Intenté mantener la compostura como pude y le respondí. Le dije que primero me demostrara que era un fantasma de verdad. Ella soltó una risa siniestra y dijo que me lo iba a demostrar. Y nada más decirlo, empezó a sonar un crujido rarísimo en su cuello, y de repente, su cabeza giró hacia atrás de forma totalmente antinatural. En ese momento pensé que, efectivamente, delinquir era una idea de mierda, pero aún así seguí fingiendo calma. Por fuera seguí actuando como si girar la cabeza no fuera para tanto. Hasta tuve la poca vergüenza de decirle que, si tan fantasma era, se arrancara la cabeza. Pues la muy cabrona sonrió y literalmente se la arrancó. Vi con mis propios ojos cómo se levantaba la cabeza del cuello. Y después fue y se la colocó en el culo. Encima empezó a hacer muecas y a sacarse los ojos como si nada. Yo me vine abajo al instante y le dije que ya estaba, que ya me lo creía. Y en cuanto vio que me lo había tragado, decidió matarme. Abrió la boca de par en par. Y justo cuando estaba a punto de morderme, le grité que parara, que iba a enseñarle algo bueno. Ella se quedó un momento desconcertada y hasta se lo creyó. Solté la mano con la que la tenía agarrada y me bajé la cremallera despacio. Se quedó mirándome como si pensara que de verdad iba a enseñarle algo especial. Y al segundo siguiente le lancé un chorro de pis de virgen de toda la vida. Pegó un grito brutal como si la hubieran quemado con ácido. Del dolor, la cabeza se le disparó por los aires. Yo me vine arriba al instante al ver que el truco del pis funcionaba. Y más contento aún porque seguía siendo virgen. La fantasma se puso hecha una furia y quiso volver a por mí. Pero yo le planté otra vez la espada en el cuello sin pensarlo. Le solté que no se pasara de lista, que el pis no la mataría, pero que si yo clavaba la espada, se le iba a acabar la broma. Y ahí sí, su cabeza se frenó en seco. Me miró con rabia y me preguntó qué quería exactamente. Y yo fui sincero, al principio solo quería atracarla. Pero en ese momento lo único que quería era no acabar muerto. Ella intentó convencerme de que la soltara, diciendo que no me haría nada. Pero yo ya había pasado por la cárcel, no me iba a tragar esa milonga. En cuanto la soltara, me reventaría sin pensarlo. Y ella, claro, como fantasma, tampoco estaba dispuesta a agachar la cabeza. Así que siguió insistiendo en qué quería hacer exactamente. Pero yo también sabía que no podía quedarme agarrándola toda la noche. Así que saqué el móvil y llamé directamente. Y sí, llamé a la policía diciendo que tenía retenida a una fantasma. Incluso les expliqué que la situación estaba rarísima y que vinieran a arreglarla. La fantasma, al oír que estaba llamando a la poli, se quedó fuera de juego. Porque en este mundo sí que existe gente dedicada a encargarse de monstruos y fantasmas. Por un lado están los taoístas, monjes, médiums y exorcistas de toda la vida. Y por otro, la unidad oficial de policías espirituales que se dedica a cazar estas cosas. Así que en cuanto llamé, mandaron a los agentes espirituales enseguida. Y mientras tanto, la cabeza de la fantasma seguía flotando en el aire. Y no paraba de preguntarme qué narices quería de ella. Pero ella sabía perfectamente que, si llegaban los polis espirituales, se la llevaban sí o sí. Porque iba por ahí asustando a la gente, y eso ya incumplía las normas impuestas por ellos. Yo le dije que no quería nada raro, solo salir vivo del marrón. Y ella me soltó que, en realidad, la que estaba en peligro era ella, no yo. Porque era yo quien la tenía inmovilizada y con la espada en el cuello. Pero yo tampoco tenía muchas opciones. Si la soltaba, el muerto era yo. Ella siguió insistiendo en que, si la dejaba libre, no me tocaría un pelo. Pero yo no me fiaba ni un poco.
Así que seguí esperando a la policía con la espada apretando bien fuerte. Por mucho que intentara convencerme, yo hice como que no la oía. La pobre empezó a desquiciarse, porque jamás se imaginó acabar así. Normalmente era ella la que liaba las cosas, pero esta vez la tenía yo bien pillada. Y por fin apareció un coche patrulla con varios policías espirituales. Nada más ver la escena, todos se quedaron con cara de no entender absolutamente nada. El jefe del grupo llevaba una porra especial llena de runas y amuletos. Miró primero la cabeza flotando, y luego el cuerpo sin cabeza que yo sujetaba. Y se le notaba que no entendía qué clase de circo era ese. Entonces la fantasma me acusó la primera. Les dijo directamente que yo la había secuestrado. Yo claro no iba a admitir algo así. Le di la vuelta al asunto y dije que ella andaba asustando gente y que yo la había parado. La fantasma intentó desmontarme diciendo que yo la estaba atracando antes. Pero yo seguí negándolo todo. Les pregunté quién en su sano juicio iba a atracar a un fantasma por billetes del inframundo. Y sorprendentemente los polis me creyeron más a mí. Porque siendo sinceros, lo de atracar fantasmas sonaba ridículo. Una policía espiritual de pelo corto se acercó y se puso a regañar a la fantasma. Ella estaba convencida de que alguien como yo jamás se pondría a atracar a un fantasma. Y yo al oír eso por dentro casi me da algo de la risa. Pero por fuera seguí quieto, como si fuera lo más normal del mundo. Luego la agente le ordenó que se volviera a colocar la cabeza, y que se fuera con ellos sin montar jaleo. Pero la fantasma todavía quiso hacerse la dura un rato más. Así que yo apreté otra vez la espada contra su cuello sin pensarlo 2 veces. Le dije claramente que, si no obedecía, se la clavaba ahí mismo. Y entonces sí que se vino abajo, me echó una mirada llena de odio y volvió a ponerse la cabeza. Enseguida los agentes sacaron unas esposas especiales, y se las colocaron allí mismo. Cuando vi eso, por fin sentí que se me quitaba un peso de encima. Al poco, entre 2 agentes la metieron en el coche patrulla. Después, la policía espiritual vino hacia mí con un sobre, y me agradeció solemnemente mi ayuda para mantener segura la ciudad. Abrí el sobre y vi un buen taco de billetes dentro. Calculo que eran 10.000, y la verdad, aquello me pilló totalmente por sorpresa. En ese momento solo pensé que ahí había negocio. Notar esos 10.000 en el bolsillo me puso el corazón a 1000, y me juré a mí mismo que, por esa pasta, estaba dispuesto a todo. Y así fue como empecé un camino rarísimo de matón sin acabar siendo criminal. Con el dinero en la mano, lo primero que pensé fue en irme a comer algo bueno. Pero claro, a esas horas no había casi ningún sitio abierto. Y justo entonces me alcanzaron los exorcistas que habían estado escondidos antes. Nada más llegar, me preguntaron cómo lo había conseguido. Fue ahí cuando me enteré de que eran exorcistas novatos y que tenían un grupo llamado Escuadrón de la Noche. Se dedicaban a cazar monstruos peligrosos para cobrar recompensas. El líder se llamaba Lian, y yo les pregunté directamente por qué antes no habían actuado. Ellos admitieron sin rodeos que era la primera vez que veían a una fantasma. Yo me quedé serio, y les solté que para mí también era la primera vez. Y esa frase los dejó todavía más flipados. La exorcista, sobre todo, me miraba como si fuera una leyenda viviente. Vamos que me estaban idolatrando sin ningún filtro. Y yo seguí con las manos en los bolsillos, haciéndome el interesante. Como si nada. Les expliqué que, para enfrentarse a un fantasma, lo primero era no acojonarse. Porque al final antes también había sido una persona. Y convertirse en fantasma no la hacía invencible. De paso, les solté una charla motivacional bastante cutre. Les dije que, comparado con la pobreza, un fantasma daba bastante menos miedo. Y ellos, después de escucharme, hasta quisieron meterme en su escuadrón. Pero tardé un segundo en rechazarlo, porque no pensaba repartir mis ganancias con nadie. Y justo en ese momento, el coche patrulla que se llevaba a la fantasma llegó a un cruce. De repente apareció una litera roja llevada por 4 diablillos. Y se estampó de lado contra el coche. La litera salió intacta, pero el coche acabó volcado. Más tarde supe que dentro iba una fantasma preciosa, riéndose como una loca. Y además se llevó a un policía espiritual inconsciente. Cuando el resto de agentes consiguió salir, la litera ya había desaparecido. Y la fantasma capturada aprovechó para huir. La agente espiritual, furiosa, pidió refuerzos por el comunicador. Informó de que había aparecido una litera nupcial y que se habían llevado a un agente. Y también avisó de que la fantasma había escapado en medio del caos. Yo, por mi parte, estaba a punto de despedirme de los exorcistas. Pero luego pensé que, si iba a seguir enfrentándome a fantasmas, más me valía aprender. Así que decidí preguntarles. Les dije cuál era el arma más útil para tratar con fantasmas. Al principio se quedaron un poco pillados, y tuve que añadir que solo lo preguntaba para ponerlos a prueba. Entonces se lanzaron todos a explicarme lo que sabían. Me dijeron que las mejores eran las espadas de madera centenaria, y mejor aún si habían sido alcanzadas por un rayo. También me hablaron de talismanes, sellos matafantasmas, bastones rituales, cuerdas rojas y espejos bagua. Yo fui tomando nota mental de todo sin perder detalle. Y encima les dije que en teoría sabían bastante, pero que les faltaban huevos. Y lo mejor es que se lo tomaron como un halago. La exorcista me pidió incluso que les hiciera una demostración práctica. Hasta quería que los guiara en directo. Pero yo sabía perfectamente que no tenía ni idea real de cómo enfrentarme a fantasmas. Y además ni siquiera iba bien equipado. Y justo cuando estaba pensando en eso, volvió a aparecer aquella fantasma de antes. Nada más verme, se quedó clavada. Y yo primero me sorprendí. Y luego sonreí, porque aquello parecía obra del destino. Pero para ella debía de ser una pesadilla repetida 2 veces seguidas. Acababa de escapar del coche policial y volvía a encontrarse conmigo. Nada más llegar se burló de mí y dijo que el que iba a salir mal parado esta vez era yo. Normal, después de haberla secuestrado y rociado con pis, no me tendría precisamente cariño. Pero yo también me reí y le dije que tampoco esperaba volver a verla tan pronto. Porque sinceramente, para mí ya era como una segunda fuente de ingresos. Y mientras decía eso, volví a sacar la espada rota de madera. Y esta vez sí que la dejé completamente descolocada. Se notaba que no daba crédito. Porque ella seguía pensando que la primera vez había sido solo una confusión. Pero ahora yo sabía perfectamente que era un fantasma, y aún así me lanzaba. Y es que a veces el dinero da más miedo que los muertos. Si atrapar fantasmas significaba ganar pasta, yo iba a seguir haciéndolo. En ese momento, no veía una fantasma delante de mí. Veía 10.000 andando. Los exorcistas que estaban al lado se quedaron rendidos ante la escena. Lian incluso lo reconoció en voz alta. Dijo que ellos ni soñando tendrían una presencia así. Y la exorcista no paraba de asentir. Para ella, yo estaba siendo increíblemente chulo, como si enfrentarme a un fantasma no me diera ningún miedo.